disfrutado mucho compartiendo memorias farmacéuticas. Yo sé que quizás no disfruten tanto porque tenemos algunos problemas con el sector, pero les aseguro que vamos a tener un intercambio muy, muy interesante con don Fernando Ferreira Ascona, con don Fernando Espinal, que pertenece a una saga de farmacéuticos de siglos realmente, con una emblemática farmacia que para nosotros los del norte es parte de nuestro recuerdo, que es la farmacia normal. Así es. También hoy tenemos en Ready para exportar a una persona que dicen que es uno de los cerebros financieros que tenemos aquí. Así que si el sector farmacéutico quiere asesoría para inversiones y para bolsa de valores y demás, debe hablar con Daris. Bienvenidos de nuevo. La primera vez que tuve el intercambio con don Fernando decía, y ese es un aspecto de la industria y de la asociación, que quizás hacemos un sondeo y la mayoría no va a creer que en el país existe una industria farmacéutica con credibilidad, con desarrollo rentable. Y después de usted explicarme eso, escuché que el mayor consumidor de los productos nuestros precisamente es el sector privado. De modo que hay una patente que te permite como médico o como médica prescribir un medicamento nuestro. Tristemente también me enteré que hay unos expertos falsificadores. Sí. Tú no sabes distinguir si el Rolex es chino o es de donde debe ser, pero a veces es tarde la distinción porque o te enfermas o falleces o no te sanas. ¿Qué está pasando con la industria farmacéutica en la República Dominicana y cuál es la misión ahora tanto de la asociación como de la industria farmacéutica? Bueno, la industria farmacéutica efectivamente, como usted menciona, tiene los fabricantes nacionales tenemos una preponderancia importante en el mercado. El 65% de los medicamentos que se consumen en el mercado nacional son medicamentos dominicanos. Lo que quiere decir que es un medicamento en el que confían los médicos, los usuarios finales, la cadena de distribución en sentido general, y más allá de lo que es el consumo de República Dominicana, nuestros medicamentos han traspasado las fronteras dominicanas y se encuentran presentes en Centroamérica, en el Caribe, en Suramérica, en Estados Unidos. O sea que nuestra industria es una industria pujante, cumplimos con todas las normas y leyes locales, obviamente, y hemos tenido la preocupación de prepararnos un poco más allá de lo que son las exigencias locales. La mayoría de nuestras plantas, de los que estamos afiliados a Infadomi, son plantas certificadas ISO, por ejemplo, con normativas de calidad bastante elevadas. Hacemos inversiones importantes en lo que es la tecnología y la innovación farmacéutica. Y amén de que no estamos creando nuevas patentes, sí debo decir que hemos podido crear asociaciones innovadoras dentro de diferentes campos terapéuticos y hemos compartido y coexistido de manera efectiva y balanceada con ARAF, que son los importadores, porque de alguna manera el mercado farmacéutico ha tenido el gran beneficio de tener todo el abanico de opciones, desde el producto genérico más barato hasta el producto innovador más reciente. Eso hace que el espectro y el arsenal terapéutico que tiene el médico a su alcance es uno bastante completo, que le permite atender y ofrecer el tratamiento más efectivo a su paciente. Cuando se habla de industria farmacéutica y antes de conocer lo que hace ARAF, quiere decir que aquí tenemos científicos que pueden crear medicamentos o nosotros traemos las patentes y las reproducimos aquí. Sí. Nosotros traemos las materias primas sin ningún tipo o sea, el proceso de transformación se hace completo y el proceso galénico se hace completo. En todas las plantas de nuestros asociados siempre hay un departamento galénico, un departamento de control de calidad y un departamento de investigación y desarrollo que crea el dossier desde cero. Es decir, lo que se somete a salud pública para obtener el registro sanitario se hace desde cero y se crea
el producto se fabrica, se hace el mini lote, se hace el proceso de estabilidad completo. Y luego que el producto cursa todo lo que debe cursar para obtener un producto estable, entonces se somete a salud pública. ¿Cómo lograron? Porque es evidente que eso no cuenta con la publicidad tradicional. Como yo decirte, toma Planeta Azul. Porque, ¿cómo se logró y durante cuánto tiempo entrar en el mercado nuestro? ¿Cómo el sector médico? La mayoría de los fabricantes tenemos los más tradicionales que entramos al ruedo como fabricantes propiamente, un poco más de 40 años. O sea, es la norma de los que tenemos más tiempo como fabricantes. Pero en sentido general la mayoría anda por el orden de 40, 30 años ya de historia, de fabricación. ¿Cómo es la relación entre ARAF e Infadome? ¿Cómo es eso? Muy cordiales porque por varias razones. Primero, el mercado farmacéutico dominicano es un mercado completamente abierto. O sea, no se le pone traba a nadie para entrar siempre que cumpla con los requisitos legales que exige salud pública. Y en segundo lugar, porque nosotros estamos conscientes de que la competencia está afuera en el mercado. De tal manera que no nos ocupamos y mucho menos preocupamos por la entrada de gente nueva al mercado, porque está ahí y quien tenga mejores productos, mejores técnicas de mercadeo, va a participar en mayor o menor grado del segmento del mercado en que se involucre. De tal manera que es abierto, es sumamente competitivo, hay más de 500 empresas farmacéuticas abasteciendo el sector privado, como señaló Fernando, desde el genérico más tradicional hasta el último avance de la ciencia. Usted lo encuentra en el mercado farmacéutico dominicano, que es algo que no se da en todos los países del área. O sea, no hay ninguna relación urticante entre nosotros, sino que nada, el mercado está ahí, usted quiere incursionar, sea bienvenido y vamos a competir en buena lid. Fíjese que el mercado farmacéutico privado dominicano es altamente competitivo. La empresa que tiene mayor participación de mercado apenas tiene un 5.5% del mercado. Y los 10 laboratorios, las 10 empresas farmacéuticas de mayor venta en el mercado, apenas tienen un 30-32% del mercado total. De tal manera que es sumamente competido. Y en base a eso, pues, nosotros sabemos que todo el que quiera participar, pues tendrá que montarse en el tren de la competencia y de las mejores prácticas del mercadeo. Y nada, bienvenido a bordo. Hay un tema que por lamentable no podemos eludir cuando conversamos con ustedes, y es el tema de la falsificación de productos farmacéuticos. Es un tema que pone contra la pared el sector y también las autoridades que tienen que ver con el control, con la persecución y eventualmente con la condena de falsificadores, que incluso el rumor público sitúa en distintas zonas del país y te dicen, así como las naranjas son muy buenas en una región, te dicen dónde están los centros de falsificación de productos farmacéuticos en este país. ¿Eso es ficción? ¿Eso es realidad? ¿Cuánto afecta al sector esa práctica? No, eso es realidad. Es realidad. El porcentaje, yo pienso que la gente tiende a percibir que es mucho más grande. Gracias a Dios en otros países, gracias a Dios en nuestro país no es tan grave como en otros países como el sudeste asiático, por ejemplo, donde el problema es realmente serio. Aquí andamos entre un 8 y un 10%,
más o menos, Más o menos. del mercado. Sí debo decir que últimamente la DGMAPS ha hecho algunos esfuerzos para mitigar un poco ese flagelo. Se han cerrado algunas boticas que operaban ilegalmente, se han hecho algunos decomisos. Recientemente se hizo, hace poco menos de 2 meses, un decomiso importante en la zona de Villa Consuelo, donde había muchos medicamentos ilegales. Y cuando hablamos de medicamentos ilegales, hay diferentes categorías dentro de los medicamentos ilegales, porque está el medicamento falsificado, que es el peor de todos, porque uno no sabe lo que tiene dentro. Está el medicamento ilegal, que es el medicamento que se está comercializando sin un registro sanitario, y todos están dentro de ese paquete. ¿Y se producen aquí en el país? ¿O No necesariamente. Hay algunos producidos aquí y hay otros que vienen importados. ¿Y cómo pasan por las aduanas? Vienen contrabandeados. Entran... sí. Nosotros somos una isla, o sea, de alguna manera tienen de alguna manera entran. Pero entran por la frontera con Haití y entran por el aeropuerto, por los aeropuertos, porque cuando usted refuerza las medidas en el aeropuerto de las Américas, se muevan por Santiago. Cuando usted aprieta en Santiago, se van por Puerto Plata, se van por Romana, por Punta Cana. O sea, ellos están siempre innovando o intentando nuevas rutas. ¿Cómo se colocan esos productos y también cómo se detectan? ¿Tienen su visitadora? La clave, no. Visitadora no, ellos tienen su red de vendedores. Tienen red de vendedores porque son falsificaciones que están copiando una marca que está creada. Sí. El que hizo su trabajo de establecer una marca, viene otra persona y lo que hace es que copia el producto. Y el esfuerzo y el margen es 100%, porque tú estás montándote sobre el esfuerzo que hizo otro. O sea que eso es parte del problema. Pero le roban la fórmula, le roban la etiqueta. Es que no necesariamente... No, porque el producto no necesariamente... En el mayor de los casos es un placebo. Exacto. O sea, es simple y llanamente, digamos, que harina de maíz, o almidón, o polvo, talco o almidón. Entonces, como señala Fernando, es un negocio sumamente rentable, porque usted está vendiendo un comprimido de harina que no te de cuesta trigo nada. O de harina de maíz. Entonces el paciente nunca va a sanar y posiblemente se muera. En el mejor de los casos es un placebo, como dice Fernando. Sí. El mejor de los casos. También dentro de los medicamentos ilícitos tenemos aquellos que ya han vencido y son reetiquetados. Esos son sumamente peligrosos porque ya la vida útil del medicamento... Entonces una red muy bien conformada. Sí. Y algo peligroso para nosotros es que la falsificación de medicamentos en República Dominicana ya sobrepasa al contrabando o al ingreso de medicamentos ilícitos. Sí, que es un problema más endógeno de nuestro país. Ya, por ejemplo, hace unos meses en Arroyo Hondo, pues las autoridades dieron con un laboratorio clandestino. Y óigase, ahí había de todo, pero... De todas las marcas. Todas las marcas falsificadas, especialmente los estimulantes, los medicamentos para la disfunción eréctil, que son de los más... demandados. Y los más falsificados, y los más comercializados de manera ilícita en nuestro mercado. Aquí la exhortación debe ser a todo el público en general, diría yo, que la gente asista a las farmacias que están habilitadas oficialmente por la DGMAPS. Comprar un medicamento en un lugar confiable siempre va a ser algo que te da cierta garantía de lo que tú te estás llevando a tu casa. Comprarlo en un lugar que no está habilitado oficialmente ni está vigilado sanitariamente no es la salida más importante. Por ejemplo, para reiterar y poner un caso claro, cuando usted va a un puesto de medicina en Moca, tiene mayores posibilidades de que le vendan un producto falsificado a que si usted va a una farmacia
legalmente establecida de que no va a poner su nombre en riesgo por vender un medicamento ilícito. Menciona usted, Espinal, que han cerrado farmacias. Sí. ¿Quiere decir que estas redes de falsificadores tienen sus propios locales? No necesariamente se trate de que son parte de esa red. Hay algunas boticas que no están operando y no están habilitadas sanitariamente por la DGMAPS. Estaban operando en irregularidad. Y probablemente estaban dispensando medicamentos que estaban registrados oficialmente. Puede ser. Lo que pasa es que no estaban habilitadas adecuadamente en la DGMAPS, porque cada local donde se expenden medicamentos tiene que estar habilitado por la DGMAPS y tiene que ser aprobado por la DGMAPS. Entonces, ese tema es algo que ellos están persiguiendo. Por eso mencioné que, amén de que hay algunos aspectos que tienen una gran oportunidad de mejoría, como es el tema de los registros sanitarios, hay temas como este donde efectivamente se está empezando a ver alguna diferencia. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, ustedes nos van a explicar cómo es el procedimiento para detectar la falsificación y quizás lo más positivo, cómo es el procedimiento para habilitar una botica para que venda determinados productos. Hacemos una pausa y regresamos. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Y qué hace ARAF y qué hace Infadomi? Si ustedes juntos tratan de detectar y de informar a las autoridades, o si ustedes también tienen la competencia para decir, mira, ahí hay un laboratorio, vamos, ¿cómo es el procedimiento? Existe una comisión creada por decreto por el expresidente Fernández, donde un grupo de instituciones, entre las cuales está Infadomi, está ARAF, la preside el Ministerio de Salud Pública, forma parte la Procuraduría General de la República, el DNI, la Policía, ¿quién más? Bueno, entonces, por ejemplo, nosotros en ARAF, la Fiscalía, recibimos una denuncia, entonces, sobre esa denuncia hacemos el trabajo de inteligencia, o sea, tratar de confirmar si la denuncia es cierta o no es cierta. Perdón, porque ustedes tienen control de los lugares donde ustedes colocan sus productos. Sí, sí, claro, la cadena de distribución. La cadena de distribución. Sí. Pero como tenemos información de que una farmacia o en tal sitio se está vendiendo un medicamento ilícito, pues entonces hacemos el trabajo de inteligencia para comprobar, para obtener pruebas, para aportarle a las autoridades toda la información que ellos necesitan para hacer entonces el operativo de incautación. El año pasado, hace un par de años, hicimos un operativo, esta comisión trabajando en conjunto, en Santiago, Moca y parte de La Vega y Licey. Entonces, se apresaron 6 personas. Se incautaron productos por valores millonarios, productos ilícitos por valores millonarios. Y se dictó prisión preventiva contra 5 o 6 personas. Se resulta que uno de los inculpados encontró como padrino a un diputado de la provincia de Espaillat que se hizo responsable, y esa persona que debía de cumplir prisión preventiva, el diputado se hizo responsable y no fue a prisión, sino que se le cambió la medida de coerción por presentación periódica a la Fiscalía. ¿Pero no ha continuado el negocio o ha seguido? Esa farmacia todavía está cerrada. Menos mal. Afortunadamente. Sí, lo comprobamos precisamente la semana pasada. Nosotros de vez en cuando vamos a ver. ¿Pero por qué los usuarios siguen consumiendo esos productos? Porque la diferencia
es enorme en el precio, es ostensible. ¿Qué pasa? Yo ¿O no- por ignorancia? Yo no le encuentro explicación, porque No hay una fíjese, explicación lógica, ¿no? cuando el doctor Bautista Rojas. era ministro de Salud Pública y la doctora Elena Fernández era la directora De Promese. se pusieron tres farmacias del pueblo alrededor del Parque Central de Moca para tratar de contrarrestar esa mala práctica. Y resulta que en ese entonces nosotros habíamos hecho un levantamiento y habían alrededor del parque, en las inmediaciones, habían 97 puestos de medicina ilegales. Hace un par de semanas participamos en una reunión de esta comisión que le mencioné, y Salud Pública citó que habían 117 puestos de medicina ilegales. O sea, en vez de reducirse por la presencia de las farmacias del pueblo, creció en 20 establecimientos más. O sea, realmente yo no sé cuál es la magia, ¿verdad? Y precisamente esta mañana estaba leyendo en un periódico mexicano de que al sur del Distrito Federal de Ciudad México, del DF, tienen una réplica de Moca, donde la gente va a comprar medicamentos que se sabe que son o robados, o falsificados, o vencidos y reetiquetados, y lo compran. En el programa que participamos, recuerda que fue accidentado, llamó un experto en leyes internacionales y dijo que uno de los negocios ilícitos más rentables después del narcotráfico es la falsificación de productos farmacéuticos. Puede ser. Es cierto. Puede ser, ¿no? En el planeta. Sí, eso es un negocio, como decía anteriormente, hay algunos países, mencionaba el sudeste asiático, porque hay algunos países en esa zona que llegan al 35% del mercado. Sentados aquí y con una lógica legalista, reitero que me parece absurda la práctica, porque ¿qué yo voy a lograr si estoy arriesgando mi salud y estoy exponiendo el resultado que yo quiero con el medicamento? Aparte de los medicamentos para la difusión eréctil que ustedes mencionaron, ¿qué otro tipo de medicamento falsificado, ilícito, adulterado o vencido se vende ahí? Fíjese, la gama es amplia. La gama es muy amplia y, como señalaba Fernando en un principio, lo que ellos hacen es montarse en el esfuerzo ajeno. Claro, las marcas que más se venden. Las marcas que más se venden no están exentas de ser falsificadas. Yo siempre pongo el ejemplo de que si una persona va a falsificar dólares, no va a falsificar billetes de $1. Falsifica billetes de 20 y billetes de 100, porque cuando pasen uno, claro, el valor es mayor. El valor es mayor. Entonces, es lo mismo. Ellos tratan de buscar qué medicamento se está vendiendo mucho y tratar, si es fácil de fabricar, tratar de falsificarlo. O sea que hay antirreumáticos, nosotros hemos detectado hasta productos para el cáncer. Esa era la pregunta, porque hoy el tema está en la palestra, sobre todo por el costo de esos medicamentos. Pero, ¿quién lo prescribe? Hay médicos ahí el problema, es un poquito menos grave, porque el lugar donde se dan los tratamientos de cáncer usualmente son lugares que tienen su tratamiento muy atado al centro y normalmente trabajan directamente con los distribuidores oficiales. O sea, la gente no anda buscando una ventaja económica pura y simplemente porque se trata de algo muy serio y son medicamentos muy especializados. O sea, yo creo que ahí la gente se lo piensa un poquito más. Dígame que en la red pública de salud no existe la posibilidad de introducir este tipo de medicamentos. Lamentablemente no podemos decir eso, porque hace un par de años se detectó
que un suplidor de Promese le vendió cientos de millones de pesos de medicamentos vencidos y reetiquetados a la institución. Fue aquel señor apellido Cruz. Apellido Cruz. Que se enfermó él. Sí, Parece que él usaba sus propios medicamentos. Bueno, en una charla que yo vi a la fiscal del distrito, él en un interrogatorio o algo así, se quiso escudar en su enfermedad de diabetes y problemas de riñones. Y la fiscal dice que bueno, dice, pero mira que hay un producto suyo contra la diabetes. Y entonces a él no le gustó porque el producto él lo vendía a otra persona, no era para su propio consumo. Claro. O sea, y algo que me gustaría dejar claro, que usted dijo que si habían médicos que recetaban estos productos, no, bajo eso es... Las personas van y lo compran. Si un médico le prescribe a su paciente un medicamento, el médico está confiando de que el paciente va a comprar el medicamento original. Claro. Si luego ese paciente se desvía y va y lo adquiere en un local que se presta a hacerle juego a estos vagabundos, no es culpa del médico. Tenemos un pendiente. ¿Cuál es el procedimiento para abrir una botica? ¿Qué yo tengo que hacer para abrir una farmacia? Porque ahí tenemos que ligar con toda esa farmacia, esos sitios de expendio de medicamentos que no son aceptados, inaceptables. Entonces, ¿cómo yo logro mi licencia para abrir una farmacia frente al parque del pueblo, que son los centros comerciales más transitados? ¿Quién me da la autorización? La autorización la da la DGMAPS. Hay una junta farmacéutica que es la que aprueba la habilitación de una nueva farmacia. En esa junta hay un grupo mixto de personas que interactúan. Ya esto rebasa un poquito lo que es, aunque está en el mismo sector, rebasa un poco lo que es la incumbencia de Infadom y de ARAF, porque entra dentro del campo de la Asociación de Dueños de Farmacia y demás. Pero el procedimiento sigue siendo también de que tiene que estar aprobado por la DGMAPS, y la DGMAPS tiene un equipo de personas que evalúan en esa junta la habilitación de una nueva farmacia, y hay un marco legal que establece cuáles son las distancias que tiene que existir entre una farmacia y otra, y el tipo de habilitación en el centro. El regente del centro, todo desde la farmacia, del establecimiento, tiene que cumplir con una serie de requisitos. Pero es bueno aclarar que estos puestos de medicina ilegales de Moca no tienen aprobación de salud pública. No, ellos no están habilitados. Pero entonces, ¿cómo funcionan? No ¿Y cómo tienen habilitados. clientela? No, eso es como, voy a poner un puesto de reparación de gomas. Lo pone. Sí. Y entonces un día uno de ustedes da la vuelta por ahí y dice, esa farmacia no está autorizada. No son farmacias, son puestos de medicina. Si usted va al Parque Central de Moca y le da la vuelta, usted va a ver mesas como si fuera... Como zapatos. Como si fuera una paletera. ¿Usted ha visto estos tarantines que están ahí en la avenida San Martín casi con tiradentes? Sí. Cosas así. Sí. Y mesas, a veces mesas sucias, con los productos ahí sobre el tope de la mesa, y están prácticamente uno al lado del otro. Imagínense, hay 117 en un Son buhoneros. Exacto, son como farmacéuticos buhoneros. Son como buhoneros de farmacia. O falsificadores buhoneros. Eso está muy focalizado. No es un fenómeno que se dé a nivel nacional, ni nada que se le parezca. Pero hay algo que es preocupante o es inquietante, y es que ese mal ejemplo de Moca, ya usted va de Moca a uno de sus campos y encuentra uno que otro puesto de medicina en la carretera. Ilícito. Sí. Como el aceite en las carreteras nuestras del Cibao y del Norte, el aceite para automóviles que lo venden así. Exacto. Como si fuera... Y galones de gasolina, por si acaso se le acaba la gasolina. Pues ya se están expandiendo hacia los campos aledaños a Moca. Esta participación de ustedes en este mes, tanto de ARAF como de Infadomi en los medios,
persigue que nosotros como sociedad sepamos lo que está pasando? Sí, yo pienso que el rol nuestro, vuelvo y repito, con el tema de los medicamentos ilícitos, por lo menos hay una luz al final del túnel en el sentido de que hay una comisión que está empezando a hacer algo. Y están empezando a hacer decomisos, que eso es muy importante. Pero quizás también traer la conciencia de que como sector nosotros podemos tener mejores oportunidades en la medida en que podamos resolver temas puntuales que nos ocupan en este momento, como es el tema de los registros sanitarios, que lo mencioné hace un momento. Ese ha sido un problema de años y eso es una retranca para el desarrollo del sector y del país, porque muchas veces cuando no tenemos un registro sanitario a tiempo, no podemos tener el certificado de libre venta, que es el documento que te habilita o te permite exportar un producto. Entonces, si tú no tienes el registro sanitario, no puedes, en teoría, comercializarlo y no puedes tampoco exportar. Entonces, ya las farmacias y el proceso de vigilancia sanitaria de las farmacias, de la DGMAPS, está siendo más efectivo y eso es bueno. Pero entonces hay un contrasentido desde el punto de vista de que cuando uno registra un producto, si uno no tiene físicamente el registro sanitario y uno va a colocar el producto en la farmacia te dice, ¿dónde está tu registro? No te puedo comprar el producto si tú no tienes registro, porque si me vienen a auditar de la DGMAPS, yo tengo aquí un medicamento ilícito. Y se cuidan, igual que con la receta. Uno Sí, lo nota en las farmacias acreditadas se cuida. y te exigen y tú puedes decirle si es la farmacia de tu vecindario, no, pero tú me conoces, no. Y esos son cambios quizás imperceptibles, Sí. pero que son muy positivos. Muchísimas gracias. Gracias Aquí tienen por- un espacio siempre a su Gracias. disposición. Muchísimas gracias. Y regresamos con Ready para exportar. Bueno, en nuestra sección Ready para Exportar, que es presentada a ustedes gracias a Curinde, las zonas francas de Curazao, donde ustedes pueden tanto ubicarse para vender al resto del Caribe y a Sudamérica, como también abastecerse de productos al por mayor con muchas facilidades, con vuelos directos que los llevan a ustedes hasta Curinde, las 3 zonas francas de Curazao. Para más información, ustedes pueden ir a su página de boutiqueofthecaribbean.com. Nosotros hemos hablado mucho en Ready para Exportar sobre el sector servicio, lo importante que es el sector servicio y también del rol de las mujeres en el tema de las exportaciones. Hoy tenemos, como anunciara Carmen, a una experta del sector financiero, Daris Estrella, dominicana que estuvo muchos años en Wall Street, en la Bolsa de Valores de Santo Domingo y que ahora es una emprendedora por su cuenta, pero el sector financiero no es un sector que tradicionalmente se asocia a las mujeres. Todo lo que tenga que ver con matemática, ¿verdad? Es ese sesgo que todavía existe, aunque poco a poco se van venciendo las barreras. Háblanos un poquito de esa experiencia tuya, de que viene de estar todos esos años en Wall Street, porque sé que te has dedicado a reflexionar un poco sobre ese tema. Sí, cómo no. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Como tú bien dijiste, yo trabajé 15 años en Wall Street, yo soy dominicana de aquí de San José de Ocoa, y cuando terminé el bachillerato me fui a estudiar a Estados Unidos con la intención de regresar aquí al país, pero me quedé, recibí una oferta para trabajar en un hedge fund, o sea, un fondo de inversión allá en Nueva York, y resulta que me quedé 15 años más trabajando en ese mundo. Es un mundo totalmente dominado por hombres anglosajones. Sobrevivir allí no es fácil ni para un hombre ni para una mujer por el ambiente en el que te encuentras, porque todo es a millón que pasa, o sea, tú tienes literalmente 5 o 6 pantallas al frente, los precios están subiendo, bajando. Todo lo que pasa en un país como tan lejos como Japón influye lo que pasa en Nueva York por el tema de la globalización. Pero a mí me fascinaba, o sea, a mí me fascinaba la adrenalina,
bueno, me fascina todavía, el hecho de que un día nunca era igual al otro. O sea, yo no soy persona de tener un trabajo que todos los días haga lo mismo, porque a mí la rutina me mata. Entonces para mí era súper emocionante, lo hice por 15 años. Yo durante ese tiempo estuve muy activa con la comunidad dominicana, en Estados Unidos como acá. Yo fui presidente de Dominicans on Wall Street, que era, o es, porque la organización sigue en pie, que es un grupo de dominicanos profesionales en Wall Street, tanto en el mundo de las finanzas como en derecho. Y veníamos a menudo a República Dominicana para asegurarnos de tener un enlace y de que aquí las autoridades, tanto gubernamentales como los empresarios, nos utilizaran de alguna manera, en el buen sentido de la palabra. Y tenemos muchos dominicanos en Wall Street. Hay muchos dominicanos en Wall Street. ¿Y dominicanos? Dominicanos que van desde acá, no tantos, pero sí ya esa generación que ha nacido y crecido en Estados Unidos, sí hay bastante. Bueno, cuando yo fui presidente en los 2000 algo bajitos, no recuerdo exactamente la fecha, y éramos 100 y pico. O sea que sí hay un grupo bastante fuerte, y lo que nos interesaba era, o nos sigue interesando, es tener ese enlace con el país de cómo nosotros poder impulsar los mercados de capitales. De hecho, así fue que me conocieron aquí en República Dominicana, y por eso cuando la Bolsa de Valores de República Dominicana está buscando un nuevo CEO, una nueva CEO, me llaman para preguntarme si me interesa. Y yo siempre tenía la ilusión de volver a mi país y poder aportar mi granito de arena, aparte de que también mis hijos, que eran muy gringos, yo quería que vinieran o sea, pudiesen sentir la cultura dominicana, que hablaran el español bien, que fuéramos a los campos. Lo hacíamos cuando veníamos de vacaciones, pero no es lo mismo. Entonces, hoy en día, por ejemplo, mis hijos que estudian en los Estados Unidos, en la universidad, lo primero que tú ves cuando entras a la habitación de ellos es la bandera dominicana, y eso a mí me llena de orgullo, porque son dominicanos. Y ahora que tú mencionas a dominicanos en Wall Street y un sector como el financiero, que no sé si tú estás de acuerdo, pero que todavía República Dominicana no ha explotado tal vez todo su potencial en esa área, tal vez es un ejemplo de cómo no aprovechamos la diáspora de una mejor manera para que nuestro sector de servicios se desarrolle más. ¿Tú crees que, bueno, eso, sí, que hay puede, mucho potencial en esa área? Sí, totalmente, o sea, se pudiera utilizar aún más. Mira, el mercado de capitales en República Dominicana, a pesar de que no está donde debería estar, la verdad es que ha avanzado muchísimo. O sea, yo llegué al país en el 2007 y el mercado era insignificante, honestamente. O sea, había mucho que se había hecho mucho en términos regulatorios y todo eso, pero no había mucha liquidez. El mercado ha cambiado. Sí, los emisores más grandes siguen siendo el gobierno. O sea, si tú vas a comprar un producto, es el Ministerio de Finanzas o el Banco Central. Todavía falta de que las empresas se animen a emitir, porque realmente hay mucho beneficio. O sea, cuando una empresa quiere buscar financiamiento, la bolsa de valores es un modo alterno de tú no tienes que ir solamente a un banco y pedir un préstamo a como el banco te diga, sino que tú como empresa puedes personalizar ese financiamiento que tú buscas. O sea, tú dices, bueno, yo quiero 100 millones de pesos o cualquier monto, y yo quiero hacerlo a 10 años y la tasa va a ser tanto dependiendo de la tasa al mercado. Pero no es un préstamo donde o sea, el banco te pone las reglas, sino el mercado obviamente pone las reglas, pero dependiendo de tu necesidad, tú haces un bono a 3 años, a 5 años, a 10 años. Y digo bonos porque en nuestro mercado solamente existe renta fija. No existe todavía lo que es acciones, como cuando tú hablas de la Bolsa de Nueva York, por ejemplo, que tú compras Coca-Cola o que compras IBM o que compras Apple. Aquí las empresas siguen emitiendo estrictamente renta fija, que son bonos. O sea, que si yo lo compro, yo soy un acreedor, o sea, yo le estoy prestando dinero a esa empresa, la empresa se compromete a volverme a pagar cuando vence ese bono y me paga los intereses, ya sea semestral, trimestralmente, como anualmente, como salga la emisión. El beneficio de eso es, por ejemplo, para el inversionista, que yo puedo
yo compro ese bono, pero yo no estoy obligada a tener ese bono por 10 años. Yo puedo vendértelo mañana a ti. O sea, si yo digo, no, yo necesito esa liquidez, o porque el precio subió, yo simplemente lo vendo, y eso es lo que se llama el mercado secundario, perdón, que aquí ha mejorado muchísimo, muchísimo, porque antes no había tanta liquidez y ahora sí. Entonces, sí hemos avanzado, bueno, así, pero todavía nos falta mucho. Hay una nueva legislación, ¿no? En consideración, por lo menos en el Congreso, ¿no? De referente a bolsa. Sí. ¿Eso va a facilitar más el mercado? ¿O? Sí, yo diría que sí. Y la regulación siempre es necesaria, o sea, porque hay gente que no está de acuerdo con, que me ponen tantas reglas y no sé qué. Pero realmente en un mercado donde tú estás lidiando con dinero de la gente, tiene que haber regulación. A veces excesiva es malo también, con todo en extremo es malo, pero siempre y cuando tú estés protegiendo al inversionista y no poniéndosela tan difícil al que va a hacer la emisión, siempre es ventaja, siempre es un ganar-ganar para todos. En veces anteriores se ha hablado de la cooperación de nuestro país con otras bolsas de valores en otros países. ¿Tú ves esto factible? Mira, lamentablemente, digo lamentablemente porque es tanto lo que se ha hablado, pero nunca se ha concretizado nada. Con las bolsas que se ha tratado de hacer alianzas, es con el consorcio Bolsen, que son las bolsas de Centroamérica y el Caribe. Se quiso hacer algo como se hizo con el MILA, que es Perú, Colombia, o sea, que sí funcionó enseguida. Pero aquí por alguna razón no ha sido el caso. O sea, de que tú puedas, por ejemplo, lo ideal sería, y nosotros trabajamos mucho hacia eso, no lo pudimos lograr, de que tú compres algo aquí en Dominicana y puedas venderlo en la Bolsa de Panamá, o que tú puedas comprar algo en Costa Rica y que estén todas como en la misma plataforma. Pero sí es factible porque lo han hecho otras, pero hasta el momento aquí no se ha logrado. Y cuéntanos como mujer de Wall Street, en Wall Street, ¿cuáles fueron esos principales retos de competir en ese, lo que le dicen el rat race? A ver, muchos. Lo primero es que, bueno, yo empecé desde que me gradué de la universidad, entonces era una persona sumamente joven y chiquita y flaquita, me veía todavía más joven. El hecho de ser mujer en un mundo, como te dije anteriormente, dominado por hombres. Latina. Y latina, exactamente. Yo lo que hice fue que usé eso y en vez de verlo como una desventaja, yo lo veía como una ventaja a mi favor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo era casi siempre la única mujer en un salón. O sea, mi trabajo era viajar por toda Latinoamérica analizando, haciendo análisis político y económico de los países para decidir dónde invertir. Decíamos, bueno, entramos a Brasil, salimos de Venezuela, o sea, mi trabajo era ese, reunirme con los presidentes de los países, con los ministros de finanzas, con gobernadores de Banco Central, con los taxistas, con los empresarios, o sea, para yo tener una idea de qué estaba pasando en el país. Y realmente en todas esas reuniones yo era la única mujer y podía ser nieta de todos los que estaban ahí, porque eran señores mayores. Entonces yo decía, todo lo que yo diga, ellos se van a acordar de mí, porque hay 9 hombres y yo soy la única mujer. Entonces, ¿cómo yo me diferenciaba un poco? Yo, si tenía que ir a Brasil, yo era la experta en Brasil. O sea, yo me aprendía todo lo que tenía que ver con Brasil y cuando ellos tenían alguna pregunta era donde mí que llegaban. Yo, por ejemplo, hubo un tiempo en que manejaba portafolios, o sea, manejaba el dinero de clientes y recuerdo una vez que yo tenía esta relación con un cliente de Suiza y hablábamos por teléfono y yo era la que manejaba su cartera. Y cuando él fue a Nueva York y me conoció en persona, él se le cayó la barbilla, decía, ¿tú eres Daris? Como que esta muchachita es la que me está manejando mi dinero, pero ya teníamos una relación y él sabía de que yo sabía. Entonces, lo que te digo es, o sea, yo eso lo contrarresté, preparándome siempre para las reuniones, llegando a tiempo, diciendo lo que yo quería decir. O sea, tú no puedes ser tímida en Wall Street o en el mundo financiero. Tú tienes que, yo creo que en ninguno, pero especialmente en ese mundo, como es tan agresivo,
tú tienes que decir lo que tú tienes en mente, porque muchas veces las mujeres pensamos algo, no lo decimos, y luego lo dice otra gente en el salón y tú dices, cónchale, eso era lo que yo iba a decir. Entonces sí, levantar la mano, darte, o sea, hacer presencia en donde estás. Y como latina, te digo, para mí era una ventaja porque yo era analista en Latinoamérica. A veces yo iba con, o sea, las personas eran norteamericanas y me decían, ¿cómo rayos tú, cómo tú haces de que esa gente confíe tanto en ti? Porque yo al otro día me contaban de su familia, de sus hijos, de si se estaban divorciando, o sea, y nos acercaba más. Entonces yo tenía una relación que iba más allá de lo que era el negocio, pero te ayudaba mucho en el negocio, porque ya esos se sentían como parte, como si fueran mis amigos, cosa que no podían lograr ellos, porque es una, por ejemplo, ellos se sorprendían muchísimo de que nos saludábamos con un beso, pero ustedes ni se conocen. Y bueno, es que esa es la cultura nuestra, la cultura latina. Entonces, como te digo, sí puede ser desventaja, como yo lo vi, fue siempre, bueno, déjame poner esto a mi favor. Pero también hay que luchar con muchos prejuicios y Totalmente. no sé si acoso, bueno, no sé si fue tu caso, pero muchas veces en el mundo corporativo sobre todo hay que luchar mucho con No, estas totalmente. Cosas. Y bueno, yo, gracias a Dios, nunca, puedo decirlo a boca llena, que nunca sentí acoso de nadie, ni nunca nadie me faltó el respeto, todavía el día de hoy. Pero no es que no se dé, yo sé que se da y de hecho a amigas mías le ha pasado. Cuando yo trabajaba en Goldman Sachs, que es un banco de inversión global, todos los días tú entrabas al baño y estaban filas de mujeres llorando, todos los días, porque el ambiente es cruel, el ambiente es duro, el ambiente es... o sea, las horas son extremadamente largas. Yo tenía que estar en mi escritorio a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana y me tomaba una hora llegar allá. O sea, yo tenía que salir a las 5 para llegar a las 6 porque tenía una conferencia con Londres para saber qué pasaba en Londres que me iba a afectar el mercado de Nueva York. Y tienes que, entonces, tú como mujer, especialmente cuando ya tú estás a un nivel de que vas a tener hijos y tal, es muy difícil y por eso las mujeres se van, porque las empresas no han logrado todavía buscar la manera o entender de que tenemos necesidades diferentes. Por ejemplo, la primera vez que yo tuve mi hijo, que fue en el 96, no había sala de donde yo podía ordeñarme. Entonces, o sea, y las horas larguísimas, pero era una necesidad que yo tenía que ellos no podían suplir. Entonces yo les decía, mira, a las 4 de la tarde yo me voy, porque me tengo que ir, o sea, físicamente no puedo, no aguanto más. Entonces, ya eso ha cambiado mucho, obviamente. Cuando yo tuve ya a mi hija, la segunda, ya sí habían puesto uno, pero yo creo que las empresas, el gobierno, quien sea, tiene que entender que hay necesidades, o sea, la mujer sale embarazada, porque el hombre no puede tener el hijo. O sea, el otro día yo estuve cenando, la semana pasada, y alguien me decía, yo no empleo a mujeres de menos de 35, porque si son recién casadas, yo sé que van a salir embarazadas y luego hay que pagarle la maternidad y tal. Pero hasta que el hombre no pueda tener niños, no me discrimines a mí. Es que eso no es justo. O sea, no es justo. Bueno, vamos a hacer una pausa y ahorita vamos a hablar un poquito sobre los servicios financieros y la exportación. Bueno, muy interesante las experiencias de Dari. Suerte que vamos a contar pronto con un libro, ¿verdad? Así es. Para poder leer tu historia. Yo estoy súper emocionada. El libro se llama El hierro que forjó a la dama y es un libro, es una autobiografía que cuenta básicamente, bueno, te digo por qué lo escribí, porque mucha gente, cuando yo doy charlas, que es otra cosa que disfruto mucho, la gente lee mi biografía o semblanza y asume muchas cosas. Asume que yo vengo de una familia rica, que yo lo tuve muy fácil, que claro que yo tengo éxito porque bueno, si todo lo tuve en bandejita de plata. Y mi historia es pero totalmente diferente. Entonces yo digo, si yo puedo inspirar a otros
y que vean realmente qué es lo que hay detrás de todo ese éxito, ¿no? Que la gente dice, wow, pero tú viajas por todo el mundo y conoces presidentes y has tenido mucho éxito, fuiste presidente de una empresa, vicepresidente aquí. Sí, es cierto, pero la yuca que yo tuve que guayar antes de eso es lo que yo quiero dejar en ese libro. Y entonces hay muchas anécdotas de lo que yo pasé en mis años en Wall Street, así como mensajes de inspiración. Mencionaste que tú das charlas, tú haces eso en muchos países de la región y de otros países. ¿Cómo tú ves el sector financiero nuestro y la potencialidad de que sean servicios exportables? Mira, es algo que se puede hacer, que no se ha explotado, que no se hace lo suficiente, por muchísimas razones, pero sí hay mucho potencial, porque, o sea, República Dominicana, si tú lo comparas con, con el resto de la región, nosotros tenemos muchas cosas buenas tú tienes, por ejemplo, que la inflación controlada, que la devaluación es mínima, que tú tienes que tú puedes sacar tu dinero cuando tú inviertes, hay muchas cosas que favorecen a las personas que quisieran invertir aquí. Entonces yo lo veo, sí, y se ha hecho mucho en ese sector también, pero es mucho más lo que se puede hacer. O sea, yo lo veo como algo totalmente factible. Sí, el gran reto es que nosotros pensemos en los servicios en general como sectores exportables, como ese talento y ese know-how que podamos llevar a esos mercados internacionales. No hay por qué no podamos ser un hub, como, sí se puede porque las condiciones existen. Bueno, pues muchísimas gracias, Dari Estrella, por acompañarnos hoy. Ya esperamos al hierro que forjó la dama. El hierro que forjó la dama, correcto. Tu libro próximamente. Y antes de que terminemos, yo quiero hablarles a ustedes de la conferencia, Carlito, de la conferencia ALES 2017 que se va a celebrar en Quito, Ecuador, donde tendremos expertos del sector servicios de muchos países de Europa, de Estados Unidos, de Asia y de toda América Latina y del Caribe. Yo tendré el honor de coordinar la sesión sobre el videojuego y animación, uno de los sectores más pujantes para América Latina y el Caribe. Este evento es organizado por la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios junto con Pro Ecuador. Es una agenda súper ambiciosa donde ustedes podrán enterarse de las últimas tendencias del mercado. Va a haber matchmaking de negocios con empresas con más de 300 empresas. Vamos a hablar de internacionalización de servicios, políticas públicas, casos de éxitos para el servicios educativos, las TICs, los videojuegos. Pueden ahí, ustedes están viendo la página web en eventos2007.ales-lac.org, donde pueden encontrar información sobre esto. Sería muy interesante para todo el que desea exportar servicios, para todos los que están trabajando, participar. También la Coalición de Servicios de República Dominicana, que es miembro de ALES, junto con el CIRD, son las dos instituciones miembros de la República Dominicana. La Coalición de República Dominicana representa a todo el Caribe en ALES y pues esperamos que las empresas dominicanas, los que deseen exportar servicios, puedan acompañarnos en Quito del 15 y 16 de noviembre. Y para terminar, los dejamos con un video sobre ALES 2007. Muchísimas gracias por su sintonía con Ready para Exportar. Gracias a Curinde por su patrocinio y los vemos la próxima semana en Metrópolis. Por ahora lo dejamos con ALES 2017. The 7th Annual Convention towards regional convergence in the services sector. Y este encuentro es muy pertinente porque lo que hoy está en juego es la capacidad de los países latinoamericanos de crear economías más globalizadas y más competitivas. Attract foreign direct investment in services and foster the business spirit.
But if you look at it from the FDI perspective, 2/3 of global FDI stock today and global FDI flows are in services. Promote Latin America's competitiveness in the services sector. And that is the vibrancy and the potential of the services export in the Latin American region. Explore new trends and business opportunities. At the end of the day, startup communities and startup ecosystems are built around where the most talented entrepreneurs are. Promote your company in Latin America, the Caribbean, and expand your business abroad. Tenemos un tremendo desafío, que es conectar el mundo de las exportaciones de servicios, del desarrollo tecnológico, a lo que son las realidades locales, los desafíos locales en nuestras regiones. An event with more than 1,500 attendees and live online streaming. With presence from more than 20 countries and renowned frontline international speakers. Discuss public policies and meet high-level business contacts. Learn the best practices from case studies of successful international businesses. Attend business meetings. Gracias al cuidado con perseverancia es que hoy estamos acá una vez más y cada vez más. LS 7th, to be held on November 15th and 16th in Quito, Ecuador. Will you be there?